Introducción. SEO negro. Saquen a esa chica negra de aquí. No pertenece a un lugar como este. Esa frase no provino de un callejón oscuro ni de un restaurante de mala muerte. Resonó en el Silver Lantern, uno de los restaurantes de lujo más exclusivos de Chicago, donde el whisky añejo fluye con más suavidad que las disculpas y el poder se oculta tras trajes impecables y cuentas de $6,000 millones. El hombre que lo dijo ni siquiera se inmutó. No susurró. No estaba borracho. Simplemente lo dijo como si fuera un hecho. Como si Ayanna Cade fuera una mancha en el mantel de su mundo. Y Ayanna tampoco se inmutó. Allí estaba, de piel morena, radiante bajo la suave luz dorada, con la bandeja firme en su mano derecha, sus ojos como cristales afilados. Vestía su uniforme como una armadura, un chaleco negro blanco impecable, sin una sola arruga, el cabello recogido con pulcritud, un brillo labial sutil pero seguro. Toda su presencia decía: me he ganado este lugar. Pero eso no impidió que la sala se quedara en silencio. Un tenedor tintineó sobre la porcelana. Un sumiller se quedó paralizado a mitad de servir. Incluso el trío de jazz en la esquina perdió el ritmo por medio segundo. Ayanna giró lentamente la cabeza hacia el hombre. No habló. No tenía que hacerlo. El silencio hablaba por sí solo. Pero esto es lo que el hombre y todo el restaurante ignoraban. Ayanna Cade no era solo una camarera. Era un arma con una sonrisa amable. Y esta noche iba a ser puesta a prueba. Minutos después de ese insulto, 5 hombres entraron en el Silver Lantern. No llevaban máscaras ni pistolas de destello, pero su presencia era pesada, táctica, calculada. No estaban allí para cenar. Estaban allí por Marcus Ayobay, el multimillonario director ejecutivo de una empresa tecnológica, sentado tranquilamente en el reservado VIP, bebiendo whisky escocés de 6 años como si fuera agua. Un hombre acostumbrado a esquivar demandas, no puñetazos. Pero la violencia tiene la capacidad de cambiar los códigos postales. Esta noche, llevaba colonia y zapatos caros. Pensaron que sería fácil. Intimidar, amenazar, salir con más dinero. No contaban con ella. No sabían que Ayanna había crecido en el sur, esquivando balas perdidas y palabras hirientes. Que había tomado clases de defensa personal toda su vida porque su madre se negaba a que su hija fuera una estadística. Que detrás de esos ojos tranquilos se escondía el recuerdo de cada vez que alguien le dijo que no podía, que no debía, que no lo haría. No sabían que estaba a punto de hacerles lamentar haber entrado por esa puerta. Y Marcus tampoco. Lo que están a punto de ver no es solo una pelea en un restaurante elegante. Es el tipo de momento que cambia las reglas del juego. Es lo que sucede cuando una mujer que ha sido irrespetada, subestimada e ignorada finalmente dice basta. Esto es más que una pelea. Esta es una historia negra, escrita en silencio, sudor y supervivencia. Y en Edenworth, no contamos historias de superestrellas. Contamos las historias de aquellos que nunca vieron venir. Así que, si alguna vez has entrado en una habitación y te has sentido fuera de lugar, si alguna vez te han dicho, directa o indirectamente, que te sientes, y te calles, y que no te hagas notar, entonces esta historia. Esta es para ti. Suscríbete. Si crees que el poder no siempre lleva un título, quédate con nosotros y sabes que la fuerza silenciosa también es fuerza. Y. Recuerda, la persona más peligrosa de la sala podría estar sirviendo tu aperitivo. Empecemos. Ayanna Cade. No creció pensando que algún día estaría en un restaurante de $300 el plato sirviendo tuétano y pasta con trufa importada. A la élite más rica de Chicago. Creció a 3 paradas de tren al sur de ese mundo, en un barrio donde aprendías desde pequeña a leer a la gente, a evitar problemas y a nunca volver a casa con los 2 auriculares puestos. Su madre, Lucille Cade, tenía 2 trabajos, cuidaba niños por la mañana y trabajaba como asistente de salud a domicilio por la noche. Su padre, Isaiah, dirigía un pequeño gimnasio de boxeo que
Se centraba más en mantener a los chicos alejados de las calles que en ganar dinero. Ayana pasaba la mayoría de las tardes allí viendo a su padre vendarse los nudillos y dar lecciones a los jóvenes sobre juego de pies, disciplina y cómo mantener la cabeza baja en más de un sentido. Aprendió a lanzar un buen jab antes que a estudiar álgebra. No porque quisiera pelear, sino porque su padre creía que toda chica negra debía saber defenderse en todos los sentidos de la palabra. No tienes que pegar primero, nena, solía decirle. Pero más te vale saber cómo contraatacar. Ayana no era ruidosa. No era el tipo de chica que levantaba la mano primero ni la que buscaba llamar la atención. Observaba. Se fijaba. Lo recordaba. Cuando sus compañeros cuchicheaban, Ayana era la única que, en silencio, ataba cabos. Cuando alguien mentía, lo veía en sus hombros antes de oírlo en sus palabras. A los 16 años, se había convertido en una experta en comportamiento humano sin siquiera intentarlo. Su madre decía que era intuición. Su padre, que era educación. Pero Ayana sabía que era supervivencia. Veía cómo pasaban por alto a su madre en los supermercados. Veía cómo la gente interrumpía a su padre en las reuniones. Veía cómo los guardias de seguridad miraban a sus primos en el centro comercial como si los problemas tuvieran el mismo color de piel que ellos. No siempre era ruidoso. A veces era la sonrisa que no llegaba a los ojos de alguien. El currículum que no. La llamaron de vuelta. El camarero que llevó la cuenta a la pareja blanca en lugar de a ellos. Microagresiones, heridas profundas. Pero Ayana no se amargó. Se volvió más perspicaz. Mientras otros niños se unían a equipos de animación o al teatro, ella pasaba los fines de semana en el gimnasio de su padre. No entrenaba para torneos. Entrenaba para la vida. Aprendió a interpretar la distribución del peso, a anticipar los movimientos, a reaccionar rápido sin entrar en pánico. Su madre, en cambio, le dio otras herramientas. Lucille le enseñó a leer a las personas emocionalmente, a escuchar el mensaje implícito en las palabras, a mantener la compostura cuando alguien intentaba hacerla sentir inferior. Quien mantiene la calma, le susurraba su madre durante las largas noches con té caliente, se gana al público. Y así, Ayana se movió por el mundo como una tormenta silenciosa. Sin ruido, sin alardes, pero imposible de ignorar una vez que prestabas atención. A los 21 años, obtuvo un título de técnico superior en gestión hotelera. Y aunque podría haber aspirado a un trabajo en un hotel o a un puesto corporativo, eligió el Silver Lantern. ¿Por qué? Porque quería estudiar a los ricos de cerca. Quería saber cómo se veía, sonaba y se comportaba el poder. Cuando no intentaba venderte nada. Al principio, el restaurante no la contrató. Dijeron que le faltaba experiencia en alta cocina. Eso era un eufemismo. Ayana lo sabía. Pero se presentaba cada semana. Currículum en mano, sonrisa en la mano y una presencia innegable, hasta que una noche la jefa de sala se enfermó y el restaurante estaba desesperado. Intervino, atendió a una mesa de diplomáticos alemanes. Como si hubiera nacido para ello. Y así, sin más, entró. Pero nunca olvidó cómo la miraron. Ese primer día, como si tuviera suerte de estar allí. Como si debiera estar agradecida por las migajas. No lo estaba. Ayana creía en la excelencia, en la dignidad, en presentarse y hacer su trabajo mejor que nadie en la sala. No para demostrarles nada a ellos, sino para demostrarse algo a sí misma. Y ahora, 5 años después de haber asumido el cargo, era la camarera más solicitada del Silver Lantern. Elegante, eficiente, perspicaz como el cristal. Los clientes la adoraban. El personal la respetaba. Incluso el dueño, un hombre famoso por olvidar nombres, jamás pronunciaba mal el suyo. Pero a pesar de todo, las miradas seguían llegando. Los comentarios seguían colándose. Como esta noche. Y si Ayana había aprendido algo en todos esos años,
era que por muy silenciosamente que proyectaras tu fortaleza, el mundo tarde o temprano intentaría ponerla a prueba. Así que cuando esos 5 hombres entraron, cuando ese insulto voló sobre la mesa como un puñetazo desde una posición de privilegio, Ayanna no reaccionó. Recordó cada lección que su padre le había enseñado con manos callosas, cada estrategia silenciosa que su madre le había transmitido mientras tomaban té de menta. Recordó quién era. Y esta noche todos estaban a punto de recordarla también. La primera vez que Marcus Ayovay entró en el Silver Lantern, nadie lo reconoció. Él no era el tipo de multimillonario que necesitaba séquito o equipo de filmación. Se movía con naturalidad, como si perteneciera al lugar, porque así era. Su traje gris carbón a medida no gritaba riqueza, pero la susurraba con seguridad. Su reloj, discreto pero personalizado, reflejaba la luz justa para llamar la atención de un ojo experto. Sus zapatos, de piel italiana, se deslizaban sobre el suelo de mármol como si fueran suyos. Ayanna notó, no, porque pareciera rico. Muchos hombres lo parecían, sino porque se veía pesado, no físicamente, sino emocionalmente. Cargaba con un peso que no se podía medir en kilos ni en dólares. Esa noche, se sentó en el reservado del fondo, el que estaba debajo de la foto en blanco y negro enmarcada de la leyenda del jazz Miles Davis. Pidió un Glen Life de 1961. Solo y no lo tocó durante los primeros 15 minutos, solo lo contempló. Ayanna había atendido a muchos hombres importantes antes, políticos, inversores tecnológicos, atletas. Pero Marcus no se inmutaba cuando la gente lo miraba, no reaccionaba a los susurros. Estaba presente, pero en otro lugar, como si esperara que un fantasma se sentara frente a él. Fue entonces cuando supo que no era un nuevo rico. Era el viejo dolor. En las semanas siguientes, regresó. Siempre solo, siempre la misma bebida, siempre la misma mesa. Nunca preguntó por Ayanna, pero la anfitriona lo sabía. Era la única a quien le permitía rellenarle la copa sin decir palabra. La única que no entablaba conversación trivial. La única que entendía que el silencio podía ser sagrado. Finalmente, los rumores lo alcanzaron. Ese es Marcus Ayovay, fundador de Nescore, con una fortuna de 3.800 millones, que perdió a su esposa en un accidente de coche. No ha hablado con la prensa desde entonces. A Ayanna no le importaban mucho los chismes del mundo tecnológico, pero supo leer entre líneas. No estaba allí para ser visto. Estaba allí para recordar. Sin embargo, esta noche era diferente. Marcus llegó más temprano de lo habitual, a las 6:30 en punto. Ni siquiera había empezado a llover. Salió de una escalade negra mate, asintió al ballet y entró directamente, sacudiéndose el abrigo. Como si se sacudiera el polvo del día. Su mirada recorrió la sala una vez antes de posarse, por supuesto, en aquella mesa. Pero al sentarse, algo cambió. Ayanna lo notó al instante. Estaba tenso. No solo estaba cansado. No dejaba de mirar hacia la entrada, tamborileando suavemente con los dedos en la base de su vaso de whisky, con la mandíbula más tensa. De lo normal, la respiración superficial pero deliberada, como la de alguien que intentaba controlarla. Ella se acercó con calma, colocando la bebida frente a él sin decir palabra. Sus ojos se encontraron, incisivos, alertas, como los de un hombre preparándose para un impacto. ¿Todo bien, señora Ayovay?, preguntó ella en voz baja, casi privada. Él hizo una pausa y asintió levemente. Solo un día largo, dijo. Y una noche aún más larga por delante. No eran las palabras. Era la forma en que las dijo. Como si fueran una advertencia. Como si supiera algo que ella ignoraba y se estuviera preparando para ello. Ayanna retrocedió, pero no se giró. Sus instintos, finalmente afinados tras años de observar a hombres como él,
Le decían que esta no era una noche cualquiera. Algo se avecinaba. Recorrió el restaurante con la mirada. Rápidamente. La pareja que celebraba su aniversario cerca de la ventana. El senador estatal mayor con su amante en la mesa 7. Los dos ejecutivos en la barra, esforzándose demasiado por parecer clientes habituales. Nada fuera de lugar. Y, sin embargo, todo había vuelto a la mesa. Marcus metió la mano en su chaqueta, sacó un elegante teléfono negro, escribió un mensaje y lo guardó. Luego miró a su alrededor una vez más, como un hombre a punto de ser casado. Ayanna conocía esa mirada. La había visto en hombres que entraban al gimnasio de su padre con moretones recientes y el orgullo herido. La había visto en su madre, apretando con más fuerza sus bolsos en el metro. La había visto en sí misma en los espejos la noche después de un susto al volver a casa. Era la mirada de alguien que intentaba prepararse mental, emocional y tal vez incluso físicamente para lo que venía. Pero esta vez no era una esquina ni un ring de boxeo. Era un restaurante de 5 estrellas. Y la pelea aún no había comenzado. Aún así, Ayanna lo presentía. Marcus Ayobay no había venido a cenar esa noche. Había venido a sobrevivir. Todo empezó como siempre, suave, sutil, disfrazado de buenos modales. El tipo de racismo que no alza la voz, pero que aún así desaloja a la gente. Ayanna acababa de dejar la bebida de Marcus Ayobay. Cuando se giró para saludar al grupo de la mesa 11. Un grupo de 4 invitados bien vestidos, claramente socios de negocios, de unos 40 y tantos segundos, todos blancos, hablando con un volumen que, decía, aquí mandamos nosotros, y queremos que todo el mundo lo sepa. Buenas noches, dijo Ayanna, con voz cálida pero profesional. Bienvenidos al Silver Lantern. ¿Les apetece nuestra carta de vinos de temporada o empezar con un espumoso Racist Stories? Uno de los hombres, alto, con traje gris y corbata roja brillante, la miró de arriba abajo como si fuera un producto que no había pedido. En realidad, dijo, ladeando la cabeza, ¿podemos conseguir a alguien que conozca el menú? ¿Que lo conozca de verdad? La mesa soltó una risita. Ayanna sonrió, pero no con una sonrisa que le llegara a los ojos. Llevo 5 años en Lantern, señor. Conozco todos los platos de la carta, tanto los que están como los que no. El hombre hizo un gesto de desdén con la mano. Sin ánimo de ofender, solo quiero a alguien con experiencia. Otro hombre de la mesa intervino. ¿Sin ánimo de ofender? Eso es como pegarle a alguien y decir, son negocios. Se rió. Los demás también. Ayanna no se rió. Se irguió, ajustó la esquina de su libreta y respondió con calma, por supuesto. Le avisaré a mi gerente que quiere un cambio de puesto. Se alejó con la cabeza bien alta, sin tropezar ni una sola vez. Pero por dentro, le dolía. Esto no era nuevo. Esto no era sorprendente. Era martes. De esas cosas que pasan con la suficiente frecuencia como para parecer rutina, pero nunca lo suficiente como para que nadie las llame por su nombre. Más tarde esa noche, escuchó a una de las camareras jóvenes susurrándole a una nueva empleada. Sí, Ayanna es genial, pero algunos clientes no se sienten cómodos con ella. Ya sabes cómo es la gente con dinero de toda la vida. Ya sabes cómo es la gente con dinero de toda la vida. Como si fuera una explicación. Como si tuviera sentido. Como si haber nacido con privilegios te diera permiso para tratar a alguien como a un ser humano de segunda clase. Ayanna no los confrontó. No tenía que hacerlo. Las palabras se quedaron en el aire como el humo de un cigarro barato. Permanecieron. Pesaban el ambiente. En la cocina, uno de los cocineros, un dominicano llamado Félix, que siempre la había tratado como a una reina, se inclinó y le dijo, «¿Todo bien?» Ayanna asintió. Siempre. Y lo estaba. Pero eso no significaba que no le doliera, porque no era solo una mesa. Era la mujer que revisó su recibo 2 veces,
como si Ayana le hubiera cobrado de más a propósito. Fue el tipo que le entregó su tarjeta de crédito a una camarera blanca que estaba a 60 centímetros detrás de ella. Fue la pareja que hizo un chiste sobre contrataciones por diversidad cuando pensaron que ella no podía oír. Cada pequeño momento como ese no era solo un rasguño. Era un recordatorio de que, para algunas personas, su color de piel siempre estaría por encima de su nombre, de su profesionalismo, de su elegancia, de su maldita humanidad. Pero Ayana, hacía mucho tiempo que había decidido que no se empequeñecería para adaptarse a la comodidad de nadie. No alzaría la voz ni armaría un escándalo. Eso no era propio de ella. En cambio, dejaría que su trabajo hablaría más alto. Recordaría cada rostro, cada desaire, cada sonrisa burlona, y lo superaría de todos modos, porque la mejor venganza siempre era la excelencia. Y esta noche, esa excelencia era más necesaria que nunca. De vuelta en la mesa de Marcus, le rellenó el vaso sin decir palabra. Él asintió, agradecido, pero algo en sus ojos cambió. Había escuchado la conversación. Quizás no toda, pero lo suficiente. No te mereces eso, dijo en voz baja. Ayana parpadeó. Tú tampoco, respondió. Solo 5 palabras. Pero, en ese momento, se formó una conexión, silenciosa, mutua e inquebrantable. 2 personas acostumbradas a ser juzgadas injustamente. 2 personas a las que las alas habían subestimado antes de que hablaran. 2 personas que entendían que a veces las batallas más ruidosas son las que se libran simplemente presentándose al día siguiente. Y ninguno de los dos lo sabía aún, pero estaban a punto de ser puestos a prueba como nunca antes. Porque el racismo no siempre viene con una capucha ni con un insulto. A veces lleva gemelos. A veces pide el plato del día. Y a veces entra en tropel. La lluvia golpeaba las ventanas como un lento redoble de tambor. Afuera, la ciudad resplandecía bajo el peso de otra noche en Chicago. Aceras mojadas, luces de freno rojas. Alguna que otra ráfaga de viento que lanzaba ramas contra el cristal como una advertencia que nadie quería oír. Dentro del faro plateado, todo estaba pulido e impoluto. Copas de cristal, manteles de lino blanco, suave ya sonando a bajo volumen. Como un secreto al que había que prestar atención. Nada parecía fuera de lugar. Pero Ayana lo notó. El cambio. Era algo en el aire. Como cuando un perro presiente el trueno antes de que caiga. Notó que Marcus Ayobay miraba hacia la puerta más a menudo de lo habitual. Su postura, normalmente relajada, se había vuelto rígida. Golpeaba el borde de su copa con un ritmo demasiado preciso para ser casual. No estaba ansioso, sino alerta. Sus ojos recorrían la sala, no como los de un hombre disfrutando de una cena, sino como los de un hombre preparándose para la guerra. Ayana lo registró todo. Y entonces, exactamente a las 7:04 p.m., se abrió la puerta principal. El hombre que entró no sonrió. No saludó al anfitrión. Ni siquiera se detuvo. Era alto. De unos 4 segundos y medio. Cabeza rapada, abrigo azul marino, aún húmedo por la lluvia. Se movía como alguien acostumbrado a entrar en las habitaciones sin pedir permiso. Unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo. Otro hombre, algo más bajo, mandíbula cuadrada, guantes de cuero negros, incluso dentro, sin paraguas, sin charla trivial, simplemente se dirigió directamente a la barra y se sentó sin pedir nada. Luego un tercero, luego un cuarto. Para cuando entró el quinto hombre, con una gabardina verde oscuro, con la mirada escudriñando el perímetro como si leyera planos, Ayana supo que no era una coincidencia. No estaban juntos, pero sí lo estaban. No se acurrucaron, no hablaron, pero su distanciamiento era deliberado. Uno junto a la barra, otro cerca del pasillo de los baños, otro apostado cerca de la salida de emergencia. Uno estaba sentado de espaldas a la mesa de Marcus,
pero sus ojos, reflejados en el espejo detrás de la barra, no se apartaban de él. El último. Él. Se quedó de pie, sin sentarse, simplemente observando. Ayanna echó un vistazo hacia el puesto del gerente. Vacío. Genial. El subgerente había salido a fumar. El guardia de seguridad estaba en la parte de atrás ayudando a descargar un envío. El salón era suyo, y ella estaba de pie en medio de algo que aún no había sucedido oficialmente, pero que sin duda estaba por venir. Se movió con calma, como si nada estuviera mal, y se dirigió al mostrador de servicio. Desde allí, tenía una vista completa del salón. Sus instintos gritaban. Algo en su lenguaje corporal. La forma en que no se movían inquietos. La forma en que ninguno tocaba un menú ni miraba sus teléfonos. Sus manos estaban sobre la mesa o a la vista. Militares, profesionales, decididas. Marcus no se había movido, pero su mano ahora descansaba sobre algo dentro de su chaqueta. La respiración de Ayanna se ralentizó. Volvió a observar la sala. Nada fuera de lugar si no se prestaba atención. Pero ella había pasado toda su vida observando con atención. La mesa 11 seguía haciendo ruido, ajena a todo. El trío de jazz acababa de cambiar a una pieza más lenta. La campana de la cocina anunció el pedido, pero ella no podía oír nada por encima del latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Entonces, el hombre de la cabeza rapada se levantó y caminó directamente hacia la mesa de Marcus. Sin dudarlo, Ayanna se interpuso en su camino antes incluso de darse cuenta de que sus pies se movían. «Señor», dijo con voz educada pero firme, «¿puedo ayudarle en algo?» Él se detuvo, la miró de arriba abajo. No habló, solo esbozó una leve sonrisa. No amistosa, no agresiva, simplemente calculada. «Vengo a hablar con el señor Ayobay», dijo con calma. «Es un asunto privado». La voz de Marcus vino de detrás de ella. «Déjalo pasar, Ayanna». Ella giró la cabeza lo justo para verlo asentir una vez. El hombre la rozó sin decir una palabra más y se deslizó en la mesa frente a Marcus como si la hubiera reservado. Los otros 4 permanecieron en sus puestos. Ayanna no se movió mucho. Dio 3 pasos lentos hacia atrás, se giró hacia la barra y cogió una bandeja, lo justo. Permanecer cerca sin llamar la atención. Pero su mente daba vueltas. Algo se avecinaba. Tal vez chantaje, tal vez una amenaza, tal vez algo peor. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Y cuando lo supiera, todos desearían haber elegido otro restaurante. El primer golpe no llegó con puños. Llegó con silencio. Un silencio pesado, denso, antinatural. El tipo de silencio que se instala justo antes de que algo se rompa. En la mesa de Marcus, el hombre de la cabeza rapada se inclinó y colocó algo pequeño y negro sobre la mesa. Nadie más lo vio, pero Marcus sí. Ayanna notó el cambio en sus hombros. La forma en que de repente dejó de respirar por la nariz. Fuera lo que fuese, una memoria USB, un dispositivo encriptado, algún tipo de presión. Lo cambió todo. «Tienes 5 minutos», dijo el hombre en voz baja, casi cortésmente. «¿Sabes lo que hay dentro? Dame el código de acceso». Marcus no respondió. En cambio, miró fijamente al hombre, como si estuviera memorizando su rostro para después. Lentamente, metió la mano en su abrigo. La mirada de Ayanna se clavó en su mano, igual que la de los otros 4 hombres en la habitación. «No», advirtió el calvo. «Un movimiento brusco y pintan esta habitación». Fue entonces cuando todo se desmoronó. Marcus se quedó paralizado. El hombre de la salida de emergencia metió la mano en su chaqueta y Ayanna se movió. No corrió, no gritó. Simplemente dio un paso adelante, bandeja en mano, como si llevara agua. Solo que esta vez, la bandeja tenía una pesada jarra de vino de fondo grueso, de cristal, sólida y perfectamente equilibrada en su mano. «Justo»,
Antes de que el hombre cerca de la salida pudiera servirse del todo, Ayana le dio un fuerte golpe. La bandeja salió volando de su mano como un disco, impactando directamente contra su muñeca con un crujido espeluznante. El objeto que sostenía, una especie de batuta plegable, cayó al suelo con estrépito. El hombre rugió de dolor. Los invitados se giraron. La conversación se detuvo. Marcus se levantó de repente, volcando su silla. El cristal se hizo añicos. Alguien gritó. El pánico inundó la sala como una ola gigante. El hombre de la barra se lanzó. Detrás de una columna. Otro volcó una mesa. El que estaba más cerca de Marcus se abalanzó sobre él. Pero Marcus estaba preparado. Se hizo a un lado, le dio un codazo en el estómago y lo estrelló contra la columna de mármol que tenían detrás. Ayana no se detuvo. Cogió una jarra de agua de metal de una mesa cercana y se agachó justo cuando una silla voló por la salida. Uno de los atacantes gritaba ahora, dando órdenes. Asegúrenlo. Atrapen el coche. Eliminenla. Eliminenla. Se giró justo a tiempo para ver a un hombre que se abalanzaba sobre ella con una determinación que indicaba que no le importaba quién era ella, sino lo que se interponía entre ella y la situación. Giró sobre sí misma. Años de memoria muscular. Se activaron. Deslizó el pie detrás del suyo, bajó el peso y le derribó del suelo. Cayó al suelo con fuerza, y antes de que pudiera recuperarse, ella volteó la jarra que tenía en la mano y la dejó caer sobre su hombro. No lo suficiente para matarlo, solo lo suficiente para mantenerlo en el suelo. La gente gritaba, los camareros se agachaban bajo las mesas, los platos se rompían, un camarero resbaló con el vino derramado, el trío de jazz se había ido, dejando los instrumentos abandonados. El pecho de Ayana se agitaba. Sus ojos recorrieron la sala. Un atacante seguía de pie, con corbata roja y guantes negros, corriendo hacia Marcus con una pistola eléctrica encendida y zumbando. «Marcus», gritó. Demasiado tarde. El hombre se abalanzó y se detuvo en seco, paralizado, no por miedo, sino porque Ayana ya estaba en el aire. Se impulsó desde una mesa cercana, usando el asiento acolchado como trampolín. No pensó, no planeó, simplemente se movió. Chocó con el atacante en plena carrera, clavándole la rodilla en el costado y haciéndole soltar la pistola eléctrica. Se deslizó por el suelo. Ambos cayeron. El impacto la dejó sin aliento, pero rodó rápido, usó el codo para sujetarle el cuello, y con un último empujón, lo apartó. Para entonces, el restaurante era un caos. Cristales por todas partes, una alarma de incendio sonando, una mujer llorando detrás de un carrito de vinos, personal escondido en la cocina, en el centro de todo, Ayana de pie junto a 3 hombres inconscientes y uno desarmado, gimiendo de dolor. Marcus estaba a su lado, sangrando del labio, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y asombro. ¿Estás bien?, preguntó, respirando con dificultad. Él asintió lentamente. No eres solo una camarera, dijo. Ayana miró a su alrededor, entre los escombros, con el uniforme rasgado por la manga, el pelo suelto y el corazón latiéndole con fuerza. No, dijo. Esta noche no. Ayana no recordaba haber decidido moverse. Su cuerpo actuó antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Eso era lo que tenía crecer donde ella había crecido. No planeaste tus reacciones. Las entrenaste. Y una vez entrenadas, nunca te abandonaron. Aunque te envolvieras en chalecos de seda y lujosos comedores, el fuego seguía ardiendo en tu interior. Y esta noche, el fuego ardía con fuerza, mientras el caos se disipaba en un extraño y palpitante silencio. Ella se agachó junto al hombre inconsciente al que acababa de derribar. Su abrigo se había abierto. Dentro, había una funda oculta, vacía ahora, pero no del todo. Divisó la empuñadura de una navaja aún escondida tras su cintura. No eran aficionados. Esto no era intimidación. Era precisión. Era una
Extracción que se había complicado. Ayana se puso de pie lentamente, con el pecho agitado y el corazón latiéndole con fuerza. Contra las costillas como una batería, pero con la mente lúcida, concentrada, distante, con todos sus sentidos en alerta máxima. Marcus se había recostado contra el reservado, respirando con dificultad, observándola como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Quién demonios eres?, preguntó en voz baja, con una mezcla de asombro e incredulidad. Ayana no respondió porque la pregunta no era nueva. La gente se la había estado haciendo. En voz alta, con miradas, con suposiciones, durante toda su vida. ¿Quién es ella? ¿Qué hace una chica así aquí? ¿Qué más oculta? Y ahora, por fin, se lo estaba mostrando. Se movió por el restaurante con pasos silenciosos, las rodillas ligeramente flexionadas, escudriñando los ángulos, buscando la siguiente amenaza. Sus ojos se fijaron en el último hombre que seguía de pie, el que estaba cerca de la barra, el que no se había movido desde que todo empezó. Era diferente, tranquilo, observando, esperando. Él le devolvió la mirada y asintió levemente. Conocía esa mirada. Él era el verdadero líder. No había movido un dedo porque no había sido necesario. Todavía no. Ayana respiró hondo. Inhaló. Contó hasta 3. Exhaló. La voz de su padre resonó en su mente. La quietud precede a la estrategia. La calma vence al caos. Tu mente es tu arma más poderosa. Echó un vistazo a la estación de bandejas. Pinzas metálicas, molinillo de pimienta, servilletas dobladas, sacacorchos. Inútiles para la mayoría, pero para ella, herramientas. Su pie se deslizó ligeramente hacia la izquierda, el peso distribuido uniformemente, los hombros relajados, los codos pegados al cuerpo. Si él se movía, ella se movería más rápido. Pero no lo hizo. En cambio, finalmente habló. No eres una simple camarera, dijo con calma. Te formaste en algún sitio. Policía, militar. Ayana negó con la cabeza una vez. Sin placa, sin uniforme, solo la vida. Él sonrió con sorna. Eso te hace peligrosa. Ella dio un paso al frente. Solo para la gente equivocada. Entonces, con un movimiento fluido, metió la mano en su abrigo, no rápido, no brusco, sino con una facilidad practicada que delataba su experiencia. Ayana no dudó. Se deslizó hacia adelante, acortando la distancia en menos de un segundo, barriendo su brazo hacia afuera mientras le clavaba el codo en las costillas. Él no esperaba su velocidad. No esperaba su precisión. Tropezó, gruñó, pero se recuperó rápidamente. Demasiado rápido. Su brazo se enganchó en su cintura, intentó levantarla. Ella giró, le clavó el talón en la espinilla y se liberó. Él respondió con un revés que habría noqueado a cualquiera. Pero Ayana no era cualquiera. Se agachó, giró rápidamente. Pensamientos finales. Historia de un CEO multimillonario. Y le hizo una zancadilla con un movimiento fluido. Cayó al suelo con un fuerte golpe. El aire se le escapó de los pulmones. Aún así, intentó levantarse. Fue entonces cuando Ayana metió la mano en su abrigo y sacó lo que él buscaba. Un pequeño dispositivo negro mate, del tamaño de una caja de cerillas. Sin pantalla, sin botones, solo un lector de huellas dactilares y una luz verde parpadeante. Lo levantó. ¿Qué es esto?, preguntó ella. El hombre tosió, hizo una mueca de dolor y murmuró, ahora es tu problema. Marcus se acercó, con el rostro pálido pero impasible. Esa es la entrada, dijo. Los enviaron por eso. Ayana no bajó la mano. Seguía examinando su rostro, su cuerpo, su respiración. Él no había terminado. Incluso en el suelo, este hombre seguía calculando. ¿Vienen más?, le preguntó. Él no respondió. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Se volvió hacia Marcus.
Tenemos que sacarte de aquí ahora. Él asintió, luego dudó. Seguro que no eres de seguridad. Ayana esbozó una leve sonrisa. No, soy algo peor. El caos se había calmado, pero el peligro no había desaparecido. Los hombres estaban abatidos. La habitación estaba hecha pedazos. Se oían sirenas a lo lejos, recorriendo las resbaladizas calles de Chicago. Pero Ayana no pensaba en la policía. Miraba fijamente a Marcus, y él la miraba fijamente. Apretaba con fuerza el pequeño dispositivo negro mate, el mismo que el hombre del bar había intentado alcanzar, por el que Marcus había arriesgado su vida. Pulsaba en su palma como si tuviera vida propia. Y, sin embargo, ya no se centraba en eso. Algo en la forma en que Marcus la miraba había cambiado. No como si fuera una ventaja, sino como si fuera un estorbo. Sabías que venían, dijo Ayana en voz baja. Marcus no se inmutó. Lo presentía. Dejaste que esto sucediera. Dejaste que yo estuviera en medio de todo esto. No esperaba que formaras parte de nada, dijo. Eres camarera. Ayana soltó una risa seca, baja y fría. ¿Has visto de lo que soy capaz, y aún así me reduces a una bandeja? Marcus exhaló bruscamente. Se limpió la sangre del labio y la miró. ¿En serio? Preguntó. ¿Quieres la verdad? Preguntó. No habrías corrido peligro si no hubieras estado aquí esta noche. Ahí estaba. La culpa envuelta en lógica. La culpa servida fría. Ayana se acercó. No alzó la voz. Ese no era su estilo. Pero sus palabras calaron hondo. He pasado mi vida entrando en lugares no hechos para gente como yo. Cargando con un respeto que nadie me ofreció, ganándome una dignidad que nunca me fue garantizada. Y esta noche, lo arriesgué todo para salvar a un hombre que me ve como un estorbo. Marcus apartó la mirada. Fue entonces cuando supo que había algo más. Dio otro paso, con un tono más cortante. Esto no se trata de un golpe, ¿verdad? Marcus se puso tenso. La mente de Ayana daba vueltas. Recordó algo de hacía años. Un nombre, una demanda, una empresa que despidió a cientos de personas de golpe. Su madre había llorado en la mesa de la cocina esa noche. No solo porque perdió su trabajo, sino porque la indemnización que le habían prometido nunca llegó. Esa empresa. El siguiente núcleo. El imperio de Marcus Ayobay. Los ojos de Ayana se entrecerraron. Sabías mi nombre antes de esta noche. Marcus no lo negó. Sabías exactamente quién era. Silencio. Y entonces, finalmente, asintió. Recordé a tu madre, Lucille. Presentó una queja después de los despidos. Dijo que el representante de recursos humanos mintió sobre sus beneficios, que alguien falsificó su documentación de salida. La voz de Ayana se apagó. No fue solo alguien. Marcus apartó la mirada de nuevo. Sus hombros se hundieron. Fui yo. Eso era. Él. Clic. El momento en que la verdad se encuentra con la rabia y el pasado irrumpe en el presente. Ayana apretó los puños. Todo su cuerpo se tensó. No por miedo, sino por furia. Había luchado contra la discriminación, la violencia y el miedo esa noche. Pero nada la había preparado para esto. Él no era solo un multimillonario con un secreto. Era el hombre que le había robado el sustento a su madre, la estabilidad de su familia, su futuro. Debería dejar que te lleven, dijo en voz baja. Marcus se irguió. No lo dices en serio. Pero Ayana no se movió. Sus músculos se tensaron. Abrió más las piernas. No sabía si iba a gritar o a golpear. Marcus dio un paso al frente. Haga lo que haga en aquel entonces, era un hombre diferente. Joven, ambicioso, estúpido. Pero esto, señaló la habitación destrozada, los cuerpos inconscientes, la sangre en la ropa de ambos, no se debe a eso.
Es más grave. No me importa si es más grave, espetó ella. Todo empezó contigo. Ahora estaban frente a frente. Sin roles, sin títulos, solo un hombre y una mujer entre los escombros de una verdad enterrada por demasiado tiempo. Marcus bajó la mirada hacia el dispositivo que ella sostenía. Si te quedas con eso, dijo, volverán con más fuerza. Ayanna lo miró fijamente. Y entonces, sin decir palabra, lo arrojó al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra el carrito de vinos, esparciéndose los pedazos como promesas rotas. Marcus pareció atónito. Tienes 5 segundos, dijo ella con voz de hierro, para decidir qué clase de hombre quieres ser esta noche. Hubo una larga pausa. Luego, Marcus recogió una servilleta blanca del suelo, se la ató a la mano sangrante y asintió. Te sigo. Ayanna se giró sin decir nada más, esquivando cristales rotos y sillas volcadas. Porque esta lucha no había terminado. Pero ahora era suya. Ayanna apenas llegó al pasillo trasero cuando oyó el clic. No era el típico golpe torpe de una cuchara que se cae o un plato roto. Era el chasquido mecánico y frío de un arma al ser cargada. Se giró. Él estaba allí. El último hombre en pie. El verdadero. El que no había dicho mucho, no había necesitado hacerlo. El hombre que lo había observado todo como un depredador, evaluando el terreno, midiendo las reacciones, calculando el riesgo. Ahora dio un paso al frente, despojándose de la última capa de sutileza como de un viejo abrigo. Ya no fingía. Basta de falsa cortesía. Basta de manos ocultas. Se crujió el cuello una vez y luego giró los hombros. Ayanna reconoció la postura. Una mezcla entre boxeo y técnica militar. Codos pegados al cuerpo, rodillas flexionadas, mirada fija. Este hombre no solo estaba entrenado. Estaba hecho para esto. Y esta noche, la había elegido a ella como el problema que debía eliminar. Detrás de ella, Marcus dio un paso al frente. Alto, dijo Ayanna, con la mano levantada. Su voz era baja, clara, firme como el acero. Esta es mía. El hombre sonrió. Ni arrogante, ni presuntuosa. Simplemente segura. He peleado contra gente más grande, dijo. Ayanna. Levantó los puños. Nunca has peleado con más inteligencia. Entonces empezó. Sin previo aviso. Sin movimientos llamativos. Solo contacto. Su derecha salió disparada primero, tanteando la distancia. Buscando una abertura rápida. Ayanna bloqueó. Pivotó sobre la punta del pie y contraatacó con un jab seco a las costillas. Él lo recibió y retrocedió, no por el dolor, sino por la sorpresa. Ella se movió rápido, con más precisión de la que él esperaba. Se adaptó, esta vez agachándose, buscando agarrarla. Ella giró, le dio un codazo en la mandíbula y se hizo a un lado, pero él se recuperó rápidamente y le propinó un brutal revés que la golpeó en la mejilla. Ayanna se tambaleó. La vista se le nubló. El dolor se extendió por su rostro, pero no cayó. No gritó. Se enderezó lentamente. Escupió sangre al suelo y recuperó su postura. Él arqueó una ceja. Duro. Peor que eso, murmuró ella. Esta vez ella se le abalanzó. 3 jabs rápidos, uno fintado. Él bloqueó los 2 primeros, pero cayó ante el tercero. Su rodilla impactó contra su muslo con una fuerza que lo hizo gruñir. Intentó agarrarla para acercarla, pero ella aprovechó su impulso, girando, enredando su pierna tras la de él y estrellándolo. De hombro contra la pared. El panel de yeso se agrietó. Él rebotó como un tanque, dándole un cabezazo. Ella se tambaleó. Las luces danzaban tras sus ojos. Él la empujó con fuerza y ella cayó al suelo. Marcus. Gritó algo detrás de ella, pero no pudo oírlo. Todo estaba amortiguado. Su corazón latía con fuerza, la sangre. El zumbido resonaba en sus oídos. Pero vio sus botas acercándose.
Y en ese instante, algo dentro de ella se iluminó. No ira, no orgullo, sino un recuerdo. Recordó la voz de su padre, tranquila y firme durante una de sus sesiones nocturnas en el gimnasio. Si alguna vez caes, hija, recuerda que sigues luchando. No te rindas. Adáptate. Ayana abrió los ojos de golpe. Agarró un trozo roto de la pata de una silla que tenía al lado. No fue elegante. No fue planeado. Solo supervivencia. Cuando el hombre se agachó para agarrarla por el cuello, ella giró y le clavó la madera en el estómago. No profundo, pero lo suficiente para hacerlo tambalear. Le dio una patada ascendente, golpeándolo bajo la barbilla. Él cayó de rodillas, aturdido. Ella no esperó. Ayana se abalanzó sobre él, rodeó su cuello con el brazo por detrás y entrelazó las piernas. Una llave de estrangulamiento, fuerte, controlada. Él se retorció. Ella lo sujetó. La estrelló contra la pared una, dos veces, pero ella no cedió. La sangre le palpitaba en las sienes. Le ardía el agarre y entonces él se quedó inmóvil. Ayana esperó 3 segundos más, y luego lo soltó. Se desplomó en el suelo, inconsciente. Ella se quedó de pie sobre él, jadeando, con el pelo alborotado, la camisa rasgada y los brazos temblando. Marcus avanzó lentamente. Recuérdame que no debo hacerte enojar, dijo. Ayana no respondió. Miró sus manos, aún temblando. No de miedo, sino de alivio. La pelea había terminado. Al menos. Esta. Levantó la vista, con los ojos feroces. Acabemos con esto. Ayana esperaba. Traición. Esperaba peligro. Esperaba que Marcus ocultara algo. Pero no esperaba lo que sucedió después. La habitación estaba en silencio, cuerpos desplomados, cristales rotos, sirenas débiles, pero acercándose. Marcus se apoyó en el reservado, con sangre en la comisura de los labios. Ayana se quedó de pie junto al líder inmóvil, con el pecho agitado y la blusa manchada de mugre. Dejó caer los pedazos rotos del dispositivo, plástico, metal, circuito zumbando, en la palma de su mano. Aquel pequeño aparato del tamaño de una caja de cerillas que había incendiado. La noche. Miró a Marcus. Sus ojos se habían suavizado. Había arrepentimiento, ganado con esfuerzo, profundo. Antes de que pudiera hablar, la puerta trasera del restaurante se abrió de golpe. 2 hombres de traje entraron. Armas ocultas. Refuerzos. Uno de ellos mostró una identificación. Investigaciones Especiales Federales. Ayana se quedó paralizada. Marcus exhaló bruscamente. No estaban allí para arrestarla. Tampoco estaban allí por Marcus. Al menos no directamente. El agente principal se acercó. Su placa se reflejaba bajo la lámpara de araña dorada, con voz baja pero firme. Señora Yovai. Señorita Cade. Gracias por mantener esto bajo control. Tenemos órdenes judiciales. Tenemos supervisión. Estamos aquí porque alguien pagó para mantener esta unidad en secreto. Alguien con poder. El corazón de Ayana latía con fuerza. Pensaba que Marcus lo había orquestado todo. Creía que la traición empezaba y terminaba con él. Pero mientras el agente hablaba, se le formó una imagen, una más oscura que el pasado de Marcus, más retorcida que cualquier resentimiento que hubiera albergado en lo más profundo de su ser. Señora Yovai, usted era nuestro objetivo, pero no por lo que la gente suponía. El Phoenix Drive no es un arma. Ni siquiera es completamente de su invención. Es una salvaguarda, un mecanismo de seguridad creado por múltiples partes interesadas. Su empresa, sus antiguos socios, reguladores externos para controlar múltiples filtraciones de datos biométricos, vulnerabilidades de dispositivos y espionaje corporativo. Estaba destinado a ser público en caso de desastre, un escudo para los denunciantes. Marcus apretó la mandíbula. Es cierto. Ayana negó con la cabeza, confundida. Entonces,
¿Por qué Sebastián Cross envió a esos hombres? Cross, el líder al que acababa de derrotar. El hombre cuya satisfacción arrogante aún sentía en lo más profundo de su ser. No eres el único que recuerda lo que el poder puede robar, dijo Marcus. El agente se acercó. Cross los ha estado manipulando a ambos. Filtró acusaciones falsas, invenciones de que usted, señora Yovay, estaba abusando de los datos de los clientes. Sembró el miedo para que este disco duro pareciera peligroso y así la gente le pagara para destruirlo. Vendió certificados, influencia sobre la regulación, la promesa de que controlaría los discos duros en todo el mundo. Usted era su obstáculo. A Ayanna se le revolvió el estómago. Así que todo, los despidos, los contratos rotos, mi madre, era parte de su plan. Marcus asintió. El dolor brilló en sus ojos. Aprovechó las debilidades de mi empresa, aprovechó la queja de su familia, usó su nombre. Sembró la desconfianza. Se valió de cada pequeña injusticia. El peso de la venganza inundó la mente de Ayanna. No porque quisiera vengarse, sino porque la verdad dolía. Me usaste, dijo con la voz temblorosa. Me dejaste en peligro, creyendo que te protegía. Mientras te preparabas para exponerme. Para desacreditarme si cometía un error. Marcus apartó la mirada. Sí, porque sin que corrieras ese riesgo, no habría testigos, ni credibilidad. Cross intentó pintarte como la villana, la radical. Camarera negra que se inmiscuyó en asuntos que la sobrepasaban. Algo se quebró en su pecho. Él había pretendido usar su historia, tergiversada hasta convertirla en un motivo de vergüenza. Suponía que el mundo se lo creería. Pero ella había arruinado su plan, no por algo que él no pudiera controlar, sino por su valentía, su instinto, su negativa a pasar desapercibida. El agente dijo, tenemos a Cross bajo custodia. Su evidencia, señorita Cade, combinada con los registros telefónicos y las transferencias financieras, demuestra que Cross tenía contratos con empresas fantasma. Las personas que contrataron a los 5 actuaban bajo su dirección. Ayanna bajó la mirada a sus manos, temblando, no de miedo, sino de ira. Las lágrimas amenazaban con brotar, no de lástima, sino de reconocimiento del precio. Marcus le tocó suavemente el brazo. Lo siento. Debí decírtelo antes. Ayanna se apartó bruscamente. No te disculpes por lo que descubrí. Discúlpate por lo que creías que era. Marcus asintió, con la mirada perdida. Pensé que podía protegerte manteniéndote en la ignorancia. A ella se le encogió el corazón. Proteger no es ocultar la verdad. No si te convierte en cómplice. Afuera, las luces de la policía parpadeaban a través del escaparate. Los clientes, conmocionados, eran escoltados hacia la salida. Los agentes de investigaciones especiales recogían pruebas. Ayanna se volvió hacia Marcus. ¿Y ahora qué? Observó las mesas destrozadas, las copas de vino rotas. El desorden que habían provocado su negocio, la valentía de ella y la codicia de Sebastián. Ahora, dijo en voz baja, reconstruimos. Revelamos la verdadera historia. Hacemos público el caso Fénix. Nos aseguramos de que la red de Cross no pueda repetir el mismo patrón corrupto. Ella asintió. Por primera vez en toda la noche, su rostro estaba seco. El giro no borró el pasado. No curó las heridas, pero reveló la verdad. Marcus la miró. Te mereces reconocimiento, Ayanna. No como camarera, no como mi empleada. Como la que vio lo que todos los demás ignoraron. Ella sostuvo su mirada. A pesar de toda la ira, a pesar de toda la traición, algo cambió. Ya no era solo un elemento impredecible en su historia. Ahora era coautora. El Silver Lantern cerró al día siguiente. No para reparaciones. No para minimizar los daños, sino para guardar silencio, para reflexionar, el tipo de
Silencio que sigue al caos. No era la ausencia de ruido, sino el peso de todo lo no dicho. Ayana estaba de pie junto a la ventana del salón de arriba. Abajo, la cinta policial ondeaba al viento. Las furgonetas de los medios de comunicación permanecían en la acera. Todos querían su parte de la historia, pero Ayana no quería titulares. Quería respuestas. Detrás de ella, Marcus estaba sentado con 2 tazas de café, una intacta, la otra casi vacía. Los agentes te exoneraron, dijo. Dijeron que actuaste en defensa propia. Ayana asintió. Lo sé. Te ofrecieron una indemnización por salvarme la vida. Dije que no. Marcus arqueó una ceja. ¿Por qué? Ella se giró lentamente, mirándolo a los ojos. Porque ya no estoy en venta. Las palabras no fueron crueles. Ni siquiera amargas. Fueron sinceras. Como una piedra bajo un arroyo, inamovible, inmutable, a pesar de la presión. Marcus se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Podrías usar ese dinero. Podrías empezar algo nuevo, algo más grande. Ayana ladeó la cabeza. El dinero es solo otra forma de silencio si no conlleva un cambio. De eso se trataba. Cambio, no venganza, no recompensa, sino el tipo de transformación que cuesta algo real. Sostenía la nueva versión del Phoenix Drive en sus manos. Un bloque de datos transparente, encriptado, legalmente liberado, certificado por un tercero. Lo que antes era una ventaja ahora era información, neutral, disponible y protegida. Pero la pregunta seguía presente. ¿Quién debería controlarlo? El gobierno, la prensa, Marcus, ella. Tú creaste esto, dijo. Tenías el poder de usarlo como arma o como advertencia. Y te quedaste callado hasta que casi nos mata a los dos. Marcus apartó la mirada. Pensé que podía controlarlo. Pensé que si esperaba lo suficiente, el problema se resolvería solo. Ayana soltó una risita, casi triste. Esa es la mentira que el poder se cuenta a sí mismo. Que puede esperar a que se haga justicia. Se sentó frente a él. Ahora, más tranquila, no porque la pelea hubiera terminado, sino porque ahora tenía algo más grande que la ira. Claridad. Me han ofrecido entrevistas, dijo, artículos, podcast, incluso un contrato para un libro. Deberías aceptarlo, dijo él. Ella negó con la cabeza. No, no a menos que se cuente toda la historia. No solo lo que hice, sino también lo que tú no hiciste. Él la miró a los ojos. Sin actitud defensiva, sin orgullo, solo aceptación. La contaré, dijo. Pero, no como una redención. No para salvar tu marca, añadió ella. Si quieres involucrarte en esto, tienes que renunciar a la propiedad. Esta historia, estos datos, pertenecen a todos. No a una empresa, no. A un director ejecutivo, no a un superviviente. Pertenecen a las personas afectadas. Marcus asintió. Lentamente. ¿Qué quieres hacer? Ayana se puso de pie. Caminó hacia el pequeño armario de madera en la esquina, lo abrió y sacó un viejo cuaderno polvoriento de su padre. Dentro había páginas de citas, estrategias, ética. Pasó al final. Una de sus reglas, dijo, golpeando la página. Cuando tienes algo poderoso, tienes 3 opciones. Acapararlo, usarlo como arma o liberarlo. Cerró el libro. Elijo la liberación. Marcus se recostó. ¿Lo harás público? Ayana asintió con total transparencia. Crear una bóveda digital. Descentralizada, revisada por pares, de acceso abierto y no estará a mi nombre. Será neutral. Para las personas que merecen saber qué se hizo con sus datos, qué hizo el poder en las sombras. Ella murió. Eso te convertirá en un blanco. Ayana sonrió levemente. He sido un blanco desde que nací. Esta vez puedo elegir por qué. El sol comenzó a salir tras ellos, proyectando largos rayos dorados sobre el horizonte de la ciudad.
Marcus también se puso de pie. Extendió la mano, no para ofrecer un trato, no para disculparse, sino simplemente para estar a su lado. Ella la estrechó porque esto ya no se trataba de culpa, ni de miedo, ni de poder. Se trataba de neutralidad. No del tipo que hace la vista gorda, sino del tipo que ilumina en todas direcciones y se niega a que se apague. El tipo que dice, te veo y no te dejaré esconderte más. 3 semanas después, una ciudad diferente, un horizonte diferente, pero el mismo peso sobre los hombros de Ayanna. Washington, D.C. El poder de la nación palpitaba bajo sus pies como un tambor silencioso. Trajes e historias cruzan calles y se hunden. Los tratos se cerraban en silencio. La verdad vivía bajo la burocracia. Pero Ayanna, ella ya no se escondía bajo la superficie. Caminó por los pasillos de mármol del edificio del Comité Federal de Supervisión de Datos. No como denunciante, no como víctima, ni siquiera como heroína, sino como testigo, una mujer que había vivido la historia que nadie quería creer hasta que la tuvo delante de sus narices. Flanqueada por 2 agentes neutrales e impasibles, Ayanna entró en la sala donde una docena de funcionarios electos esperaban tras escritorios relucientes y botellas de agua. Los equipos de cámaras estaban detrás de una pared de cristal unidireccional. Esto no era para las noticias. Era para el registro. Se acercó al micrófono, colocó el nuevo Phoenix Drive, la versión de código abierto, sobre la mesa y respiró hondo. Me llamo Ayanna Cade, comenzó. No soy funcionaria del gobierno. No soy experta en ciberseguridad. No soy ejecutiva. Soy camarera. O al menos lo era. La sala quedó en silencio. Continuó, con voz tranquila pero clara. Hace 3 semanas, me planté en medio de un restaurante de lujo y me enfrenté a 5 hombres entrenados a quienes les pagaron para destruir este dispositivo. Fracasaron. No porque yo fuera más fuerte. No porque tuviera refuerzos, sino porque me negué a que otra mentira sobreviviera un día más. Ella alzó el dispositivo. Esta es la verdad. No la versión suavizada por los abogados. No. La versión reescrita en los comunicados de prensa, sino la verdad que se nos debe sobre los datos. Sobre el poder, sobre lo fácil que es perder el control cuando se lo entregamos todo a personas que nunca han rendido cuentas. En algún lugar detrás del cristal, un hombre tosió. Otro garabateó notas. Ayanna los miró a todos a los ojos. No tienen que creerme, pero tienen que responder por lo que viene después. Porque esta vez es público. Esta vez no se puede ocultar. Cuando se alejó del atril, el silencio era denso, pero no vacío. Era respeto ganado, no concedido. Al salir del edificio, Marcus la esperaba al otro lado de la calle, vestido de civil, con un café para llevar en cada mano. El discurso estuvo bien, dijo. Ayanna arqueó una ceja. ¿Lo viste? Por supuesto. Eres la primera persona en años que logra asustar al Congreso. Tomó el café, le dio un sorbo y suspiró. Deberían estarlo. Caminaron juntos en silencio un rato, pasando junto a una estatua cubierta de andamios, por una calle tranquila que olía ligeramente a roble y a poder antiguo. Marcus se detuvo. Voy a disolver el resto de la empresa, dijo en voz baja, cediendo las patentes y creando un fondo para cada persona perjudicada por lo que construimos, intencionalmente o no. Ayanna lo observó, sin intención de convertirse en mártir. No, dijo él, solo intento no ser un cobarde. Ella asintió una vez. No era perdón, pero sí reconocimiento. ¿Sigues pensando que personas como yo no pertenecemos a lugares como este?, preguntó. No respondió de inmediato. Luego, con cuidado, pensé. Gente como tú es la única razón por la que lugares como este siguen en pie. El sol se ponía. Un suave dorado se extendía sobre los edificios de piedra. Ayanna sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su abrigo. Era una copia impresa de la cita de su padre,
la que había compartido con Marcus. La pegó discretamente a una farola. Decía, cuando tienes algo poderoso, puedes atesorarlo, usarlo como arma o liberarlo. Luego, abajo, con su propia letra, eligió la liberación. Se quedaron allí un momento más. Sin cámaras, sin aplausos, solo. Ese tipo de final silencioso que llega cuando finalmente decides quién eres. Ayana sonrió, no porque el mundo se hubiera arreglado, no porque se hubiera hecho justicia, sino porque ahora sabía algo. Ya no reaccionaba a la historia. La estaba escribiendo. Un mes después, los titulares habían cambiado. Ya no gritaban, atacan a CEO multimillonario. Ahora decían, camarera denunciante se convierte en defensora de la ética tecnológica. La campaña de Fénix es pública. El mundo responde. Ayana Cade, de servidora a vigilante de sistemas. Pero Ayana no leía los titulares. No le hacía falta. Lo sentía en los correos electrónicos que inundaban su bandeja de entrada, en los grupos comunitarios que le pedían que hablara, en las familias que se ponían en contacto con ella para compartir sus propias historias de pérdida, traición y daño invisible. Personas que antes habían sido silenciadas ahora le enviaban sus verdades. No porque fuera famosa, sino porque ella había escuchado. Su nueva vida no era glamurosa. Nada de trajes, ni limusinas, ni salas VIP, solo una modesta oficina en un espacio de coworking reconvertido en el centro de Atlanta, un escritorio de segunda mano, un portátil lleno de archivos encriptados, una nota adhesiva en la pared que decía, la verdad es un hábito, no un momento. Llamó a su organización Glassline. Transparente, precisa, protectora. No era solo un grupo de vigilancia. Era un puente entre denunciantes y expertos en tecnología, entre reguladores y personas reales. Un lugar donde se verificaban las historias. Se exponían las vulnerabilidades y la justicia no era un titular. Era un proceso. Ayana no la dirigía como una directora ejecutiva. La dirigía como una camarera. Escuchaba. Recordaba los nombres. Sabía lo que la gente llevaba dentro, incluso cuando no lo decían en voz alta. Una tarde, mientras revisaba un archivo sobre un nuevo sistema de IA que extraía silenciosamente datos biométricos de las cámaras de seguridad de las escuelas, su asistente llamó suavemente a la puerta. «Hay alguien aquí para verte». Ayana levantó la vista. «Pasa». La asistente asintió. No dio su nombre. Solo dijo, «Dile que yo también fui invisible una vez». Ayana sonrió. «Que pasen». Así era como funcionaba ahora. Los desconocidos se convertían en socios. Las historias se convertían en casos. Surgían patrones. Y el sistema temblaba un poco. Porque, por primera vez, alguien la vigilaba. Todavía recibía mensajes de Marcus. No a menudo, no románticos. Solo sinceros. Actualizaciones sobre el fondo para las víctimas. Notas de su testimonio público. Una foto de un cartel de protesta que alguien sostenía que decía, si Ayana no se hubiera levantado, seguiríamos en la oscuridad. No lo enmarcó. No necesitaba hacerlo. Ya lo estaba viviendo. A veces, por la noche, se sentaba en el balcón de su apartamento. Nada lujoso, solo una vista desde el quinto piso de la ciudad y repasaba lo sucedido. El restaurante, la sangre, la traición, la decisión. La gente decía que era valiente, pero Ayana sabía que no era así. No era valiente, porque se defendía. Era valiente porque se mantuvo firme cuando el momento lo exigía. Porque se negaba a creer que ser subestimada fuera motivo para acobardarse. Era valiente porque se adentró en una historia diseñada para borrarla y la reescribió con tinta permanente. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero la notó, y en los espacios donde esa atención se transformó en acción, en ley,
En preguntas incómodas y vehementes, vio las semillas. Las regó. Ayana nunca pretendió tener todas las respuestas. No era una santa. No era una salvadora. Era una mujer que una vez cargó platos y soportó susurros, que ahora portaba pruebas e inspiraba preguntas. El tipo de preguntas que no solo cambiaban las narrativas, cambiaban el poder. Ese era su papel ahora. No liderar, no dominar, sino sostener la luz. Hacerla brillar donde el silencio intentara crecer. Entrar en habitaciones oscuras y decir sin inmutarse, te veo. Y recordarles a los demás que ellos también pueden hacerlo. La verdad rara vez se anuncia con estruendo. Aparece en habitaciones silenciosas, en voces ignoradas, en personas a las que el mundo te enseña a ignorar. Personas como Ayana. Ella no nació en el poder. No tenía contactos. Nadie le regaló una plataforma. Pero tenía algo más peligroso que el estatus. Tenía claridad y el coraje para usarla. Lo que sucedió en el Silver Lantern no fue solo una pelea. No fue solo un intento de encubrimiento ni un director ejecutivo asediado. Fue un espejo que nos mostró a todos. Porque si una joven camarera negra puede entrar en una habitación llena de violencia, corrupción e historia, y aún así elegir la integridad en lugar del miedo, ¿qué excusa tenemos los demás? Vivimos en un mundo que constantemente susurra, cállate, no te rebeles. Eres demasiado pequeño para marcar la diferencia. Pero ese susurro es una mentira. La verdad es que los sistemas no cambian cuando a quienes están en la cima. De repente les da un escalofrío. Cambian cuando alguien de abajo decide que ya basta. Cambian cuando una mujer como Ayana dice, en mi turno, no. Cuando se atreve a creer que su voz importa más que su puesto, más que su sueldo, más que su miedo. Y cuando acompaña esa creencia con acciones. Eso es lo que nos enseña esta historia. No a esperar a un héroe con capa, sino a ser quien no se acobarda. A dar un paso al frente cuando es más fácil hacerse a un lado. A mantenerte firme cuando sería más seguro desaparecer. El mundo necesita menos personas perfectas. Necesita más honestas. Personas cansadas de fingir que no ven lo que está mal. Personas que hacen preguntas difíciles incluso cuando las respuestas tienen consecuencias. Personas como Ayana. Y quizás personas como tú. Así que, si estás escuchando esto ahora mismo, pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida te estás conformando con poco? ¿En qué aspectos has aceptado el silencio como el precio de la paz? ¿En qué aspectos te subestiman y les das la razón? Porque el poder no solo se manifiesta en la política o en las salas de juntas. El poder reside en cada decisión que tomas. Cada vez que alzas la voz en una reunión, cada vez que defiendes a alguien, cada vez que te niegas a reírte de un chiste inapropiado, cada vez que proteges la verdad, incluso cuando sería más fácil. Conócela. No necesitas saber cómo termina. Solo necesitas empezar a vivir como si importara. Ayana no se propuso ser una heroína. Simplemente se negó a ser borrada. Y por eso, todo cambió. No a la perfección, no por completo, pero para siempre. Eso es lo que hace la valentía. Y eso es lo que puedes hacer a partir de hoy. Esta historia forma parte de nuestra serie de historias negras aquí en Hidden World, donde compartimos narrativas reales, emotivas e inéditas de resiliencia, transformación e identidad sin complejos. Si la historia de Ayana te conmovió, si te hizo pensar de forma diferente, si te hizo sentir comprendida, entonces no pases de largo. Suscríbete, deja un comentario, comparte esto con alguien que necesite recordar que su voz importa, y sobre todo, mírate al espejo y pregúntate, ¿qué parte de mi historia está esperando ser contada? Porque alguien ahí fuera necesita escucharla. Y tal vez, solo tal vez, esa persona seas tú.